que es un apellido italiano, y es más, ¿saben lo que podemos saber? Que en algún momento, hace mucho, un tatarabuelo de David fue albañil, tal cual. Entonces estábamos que a Rosario empezó a llegar gente atraída por esta nueva actividad, que era básicamente la actividad del puerto. Esta cosa que había un puerto que estaba en un lugar muy apropiado, muy bueno, muy útil para poder sacar todo lo que se empezaba a cultivar en el resto de la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en otros lugares de, digamos, los alrededores de Santa Fe. Pero claro, para que todos esos productos pudieran salir por el puerto de Rosario, hubo que construir caminos, pero más que caminos, lo que hubo que instalar fue ferrocarriles, porque los ferrocarriles eran los que permitían sacar de manera rápida y más barata todos esos productos que iban al puerto de Rosario, y a su vez el ferrocarril permitía que esos productos que llegaban desde Europa y que se vendían toda por esta región pudieran ir a la provincia de Santa Fe, a Esperanza, a cualquiera de los pueblitos que en ese momento eran chiquitos y que ahora algunos ya son ciudades, que salían de acá y se distribuían por toda esa zona. Entonces, tan tempranamente como un puerto, hubo un atractivo por instalar un ferrocarril. Y ese ferrocarril es el que, digamos, el primer ferrocarril que hubo en Rosario. Probablemente ustedes hayan estado en la estación de lo que fue ese primer ferrocarril, si alguna vez ustedes fue con la escuela o por su cuenta a la Isla de los Inventos. Esa fue la primera estación de ferrocarril que hubo en Rosario. Ahora, así como estuvo la actividad del puerto y estuvo todo lo que viene de la mano del ferrocarril, también con el tiempo se empezó a pensar en la posibilidad de poner industrias acá, de elaborar productos acá. Entonces, uno de los proyectos más ambiciosos que tuvo Rosario en esa época fue la creación de una fábrica que refinara azúcar. ¿Cuál era la idea del que pensó la construcción de esta fábrica? Fue la de traer azúcar de la provincia de Tucumán, que es donde se cultivaba, traerla a través del ferrocarril y poner esta fábrica en un lugar que tuviera acceso al río, de manera que, viniendo por ferrocarril y con una línea, digamos, de tren que llegara precisamente hasta las orillas del río, tuviera la posibilidad de que esa producción de azúcar pudiera salir a los mercados de afuera. Eso fue un poco la idea que tuvo el que se propuso instalar esta fábrica. Esta fábrica es probable que ustedes también la hayan visto, porque si fueron a Puerto Norte, si fueron a caminar por la zona de Puerto Norte, habrán visto que junto a esos edificios nuevos que han hecho ahora, hay una construcción de ladrillo, que es una construcción que es distinta del resto de los edificios, y esa construcción es lo que quedó de esa fábrica que se empezó a construir en 1887 y que fue en ese momento una de las fábricas más modernas que tuvo la Argentina. Entonces, a partir de la instalación de la refinería argentina del azúcar, también empezó a transformarse bastante lo que era la ciudad de Rosario. Ustedes piensen hacia 1850, cuando empieza Rosario a crecer muy aceleradamente, muy rápidamente. Hacia 1850 más o menos, Rosario eran unas manzanas que estaban en la zona, digamos, que ahora rodea la catedral, el monumento a la bandera, y esa ciudad era muy parecida a la cuadra donde está esta escuela, con casas cuya fachada, cuyo frente era muy parecido al de esta escuela. Y las casas eran así como esta escuela, eran todas casas de una sola planta, y de pronto esta ciudad, digamos, en el
en el tiempo, ¿no? Que va desde que empieza la actividad del puerto y se instala el ferrocarril y se instala la refinería del azúcar, empieza a crecer rápido, 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 rápido. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades de trabajo en Rosario. Entonces vienen los abuelos de Gustavo, mis abuelos, los abuelos de David, probablemente los tatarabuelos de algunos de ustedes, que vinieron acá a buscar trabajo. Vinieron de otros países del mundo y también muchos vinieron de otras provincias, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Corrientes, de Salta. Venían acá a buscar trabajo. Entonces, muchos de ellos encontraron trabajo, se quedaron en Rosario. ¿Trabajando en qué? Trabajando en el puerto como estibadores. Los estibadores eran los que subían y bajaban la mercadería de los barcos. Pero cuando digo mucha gente. En el puerto de pronto, en la época de las cosechas, podían trabajar 5.000 personas. Y después había como 1.000 personas trabajando, depende del momento del año, hasta 1.000 personas en la refinería argentina del azúcar. Y como 3.000 personas trabajando en los talleres del ferrocarril. Ahora, pensemos esto también. Si tenemos que es una ciudad que tenía en 1850, pongámosle, 3.000 habitantes, ¿no? Y en 1887, que es cuando se hace un censo, de pronto tiene 50.000 habitantes. Esto en poco más de 30 años pasó de tener de 3.000 a 50.000 habitantes. ¿Qué les parece a ustedes que tiene que haber pasado en relación con el trabajo en esta ciudad para que toda esa gente que vino a trabajar a las fábricas, al ferrocarril, al puerto, pudiera estar en esta ciudad? ¿Qué más hubo que hacer? ¿Cómo? Para que toda esa gente que vino a trabajar, que se bajó de los barcos, que vino en carro de Santiago del Estero, que vino como sea que haya venido a Rosario a buscar trabajo y en muchos casos encontrar trabajo, ¿qué tiene que haber pasado con esa ciudad para que viniera toda esa gente? ¿A dónde fue a vivir toda esa gente? ¿Qué les parece a ustedes? A casas que tuvieron que hacer. Hubo que construir una ciudad, hubo que abrir calles, hubo que levantar casas, hubo que hacer edificios, hubo que construir esas fábricas, hubo que construir esas estaciones de ferrocarril. Y entonces hubo mucha gente que encontró trabajo en Rosario en la construcción. Muchísima gente, porque Rosario no paraba de crecer. Entonces, en 1887 tenía 51.000 habitantes y 13 años más tarde, en el año 1900, tenía 112.000 habitantes. O sea que en nada, en 13 años, hubo que construir lugares para que pudieran vivir esas 60.000 personas que llegaron en ese periodo tan corto de tiempo. Entonces ya estamos sumando los que vinieron a trabajar a la fábrica, los que vinieron a trabajar al ferrocarril, los que encontraron trabajo en el puerto y las miles de personas que vinieron a Rosario a trabajar como albañiles, como constructores, como carpinteros, como vidrieros. Sí, la principal es que Rosario en ese momento tenía una situación geográfica que era muy favorable para el tipo de economía de ese momento. Es decir, estaba en un lugar del río y en un lugar, el río en relación con toda una región agrícola muy grande que le permitió precisamente, desarrollar o estar digamos, tenía para ofrecer algo. Uno podría pensar, podría haber pasado lo mismo en Santa Fe o en Paraná, y no, digamos, Rosario estaba geográficamente mejor ubicada, pero además no es solo que estaba geográficamente mejor ubicada, fue un momento en el mundo en el cual la economía, otros puntos del mundo, requerían cosas que Rosario tenía para ofrecer. Rosario era la boca de salida de un montón de alimentos, era la boca de salida de productos que se utilizaban en las industrias de otros lugares del mundo,
Y a su vez, como estaba creciendo y creciendo y creciendo... No, y sí. a pesar de que creció, sí. fue una crisis porque mataron a un obrero, los policías y sí. todas esas cosas. Todo eso pasó, pero ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. No seas ansioso. No. Ya vamos a llegar. Ya estamos llegando. Porque ahora estamos nomás, a ver, planteando el escenario. Todavía tienen que entrar los personajes. Claro. Hasta ahora estamos en el escenario. Entonces, en ese escenario que es Rosario, ustedes piensen que nos encontramos con una ciudad que hay algunos viajeros, ¿no?, que vienen de afuera y dicen, uno llega a Rosario, de 5 años, la ciudad que uno conoció 5 años más no existe más, porque crece tan rápido que siempre está cambiando, siempre es otra ciudad. Es una ciudad que crece tanto, dicen algunos, que decididamente es a la Argentina lo que Chicago es a Estados Unidos. Esto es la ciudad más moderna, que más progresa, que más crece. Después vamos a volver sobre lo de Chicago. Entonces, crece Rosario y uno tiene que pensar que toda esa gente que llegó fue gente a la que a alguna le fue bien, a otra le fue más o menos bien, a otra le fue mal, pero en todo caso la situación fue distinta para cada uno de los que vino. Hay algunos, la minoría, que lograron hacer unas fortunas, que juntaron plata de manera que se hablaba de las fortunas que se hacían en Rosario. Pero esos fueron la minoría. Fueron los que después, por ejemplo, pudieron hacerse mansiones, esos palacios como los de el Boulevard Oroño o el que está acá nomás, Villa Hortensia, ¿no? Entonces, una minoría, los que lograron amasar fortunas muy grandes porque se dedicaban al comercio, porque se dedicaban a la exportación, por lo que fuera, esos hicieron esas casas muy grandes. Pero después, la mayoría de la gente no les fue tan bien. Trabajaban mucho y en algunos casos lo que ganaban no les alcanzaba para vivir como ellos querían vivir. Pero también se dio el caso de que en determinado momento Rosario crecía tan rápido que había gente que tenía trabajo y tenía un sueldo, un salario que se pagaba por día en esa época, que a lo mejor le hubiera permitido vivir un poco mejor, pero se vivía mal por esto que les decía hace un rato, de que fue tan rápido el crecimiento de Rosario que nunca hubo viviendas para todo el mundo. Entonces se vivía como se podía. Se vivía en conventillos, que eran casas grandes. Por ejemplo, las casas que los dueños de esos palacios de Boulevard Oroño o como Villa Hortensia, que las tenían en el centro y que cuando se fueron a vivir a esos palacios que se construyeron, las dejaban y las alquilaban. Y en esas casas, que a lo mejor tenían, 15 habitaciones, vivían con suerte 15 familias, una en cada habitación, pero a veces se subdividían las habitaciones y vivían 30, 40, 45 familias. Y entonces la situación en Rosario se fue volviendo complicada, problemática. ¿Por qué se fue volviendo problemática? Porque toda esa gente que en muchos casos tenía trabajo, pero que vivía mal, sumada a la gente que no encontraba trabajo, porque después lo que empezó a pasar es que, como se hacía mucha propaganda de la situación de Rosario en el exterior, mucha gente venía pensando que iba a encontrar trabajo, no encontraba trabajo y entonces tenía que irse a otros lugares de la Argentina a ver qué pasaba. Y entonces eso empezó a crear situaciones, problemas. Eso empezó a crear problemas. Y esos problemas, ese malestar, esa bronca que había, por dos razones básicamente. Una razón era porque había mucha gente que trabajaba acá que consideraba
que no se le pagaba de acuerdo a lo que trabajaba. Y que eso por un lado. La otra cosa era que consideraban que trabajaban muchísimas horas, porque en la época, en la década de 1880, en este periodo que estamos hablando ahora, había jornadas de trabajo que eran de 14, 15 horas, 11, 12 horas, depende. Y entonces cada uno trabajaba lo que al patrón se le ocurría que uno tenía que trabajar. Y por un salario, por un jornal que fijaba el patrón. Entonces, había mucha gente que estaba disconforme, que estaba enojada con esa situación. Y entonces esos trabajadores empezaron a organizarse. Y ahí vamos llegando a lo que vos estabas planteando hace un ratito. Empezaron a organizarse y a decir, bueno, ¿por qué no tratamos de ayudarnos entre nosotros para hacer que nuestra vida sea un poquito mejor? Entonces, al principio, empiezan a organizarse y crean lo que se llama sociedades de ayuda mutua. ¿Qué es una sociedad de ayuda mutua? Es una sociedad en la cual la gente se reúne, pone una cantidad de dinero por mes, por semana, por lo que fuera, para ayudarse en el caso que tuvieran algún problema. ¿Qué problema podían tener? Podían accidentarse, podía morirse un familiar. Y nosotros tenemos que pensar que en esa época, por ejemplo, si alguien ahora tiene un accidente de trabajo, todos sabemos que si uno se corta un dedo con una máquina trabajando, si los compañeros del trabajo guardan el dedo en hielo y lo llevan a ECA, lo más probable es que le reintegren el dedo. En esa época, que había muchísimos accidentes de trabajo, los trabajadores perdían una mano, perdían todos los dedos, se les caía un riel sobre el pie, sobre lo que sea. El problema es que eso no se recuperaba más. Y había obra social, había prepaga, ¿había algo para ayudarse en esa situación? Ninguna. Por eso, los trabajadores empiezan a tratar esto, de buscar una ayuda mutua, quiere decir una ayuda entre todos, ¿no? Pero llegó un momento que eso no bastaba. Y entonces algunos empezaron a plantearse, como estaba pasando en otros países del mundo y en otras ciudades de la Argentina, que lo que había que hacer era organizarse para pedir, por empezar, trabajar menos horas. Porque decían, trabajar 16 horas, llegamos cansados, mal alimentados, porque lo que cobramos es poco. Entonces, esto nos enferma. Y si nos enfermamos, bueno, cada vez podemos trabajar menos y una situación cada vez más compleja. Entonces dicen, ¿por qué no nos organizamos para reclamar, cobrar mejor o trabajar en mejores condiciones y sobre todo trabajar menos horas? El principal reclamo, el primer reclamo que se hace es trabajar menos horas. Entonces lo que empiezan a plantear estos trabajadores que se organizan en algunas se llaman sociedades de resistencia o gremios, es precisamente eso. Vamos a exigir que la jornada laboral sea de 8 horas. ¿A quién se lo vamos a reclamar? Básicamente al patrón, al dueño de la empresa, al dueño del taller. Y ahí nomás van a empezar a plantear, ¿por qué no le pedimos esto al gobierno? Entonces en 1890, y ahora vamos a volver a Chicago, que habíamos dejado allá, en 1890 pasa algo en Rosario que es lo siguiente. Chicago es una ciudad en Estados Unidos que en un momento tenía, por la década de 1830, por ahí, tenía 200 habitantes y 10 años más tarde tiene como 200.000, una barbaridad. Esa ciudad crece y se convierte en una ciudad como Rosario, portuaria, ferroviaria e industrial. En esa ciudad, en 1887, en realidad el año anterior, en el 86, sí, hay una huelga
Eh, 87 es el juicio. es el juicio. En el 86 hay una huelga muy grande, y en esa huelga, digamos, adhieren los trabajadores de la mayoría de las fábricas y de los talleres de Chicago, menos los de una fábrica, a los cuales el dueño de la fábrica les dijo: los que adhieran, los echo. Entonces ellos siguen trabajando. Entonces se decide hacer como un acto en la puerta de la fábrica. En ese acto que se hace en la puerta de la fábrica estalla una bomba, que nunca se supo bien quién puso la bomba, y muere un policía a raíz de la bomba, y hay otros que salen heridos. Y entonces las autoridades de la ciudad de Chicago, después de ese acto, van a la casa y detienen a una cantidad de anarquistas, que eran un grupo de obreros que desde hacía bastante tiempo venían pidiendo por las 8 horas de trabajo y por mejores salarios, etc. Los detienen y sin ninguna prueba, pero sin ninguna prueba en serio, al año siguiente, digamos, condenan a 8 de ellos por haber sido los que pusieron la bomba. A 3 los condenan a prisión perpetua, a 5 los condenan a la horca, 1 se suicida antes de que lo ahorquen y ahorcan a los otros. Entonces, después de esto que sucede en el 87, en 1889, los obreros de distintos lugares del mundo se reúnen en París. La Internacional son grupos de obreros que han formado algo que se conoce como la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? Entonces se reúnen en París y dicen: esto no puede quedar así, tenemos que hacer algo. Entonces deciden que al año siguiente, el 1 de mayo, en todas las ciudades del mundo a donde se pueda, se va a hacer una manifestación y un acto para recordar a lo que ellos van a decir son los mártires de Chicago. Ese 1 de mayo de 1890, en unas pocas ciudades del mundo, se conmemoró el 1 de mayo. Una de esas pocas ciudades del mundo fue Rosario. Y eso habla de cómo Rosario se había convertido en una ciudad, digamos, que tenía unas características que la hacían más parecida a esas ciudades transformadas por la Revolución Industrial que otras ciudades de la Argentina, y que incluso otras grandes ciudades del mundo. Esa primera conmemoración del 1 de mayo iba a ser un acto que iba a salir desde la Plaza López, y que se iban a venir caminando Pellegrini, Buenos Aires. Pellegrini, Buenos Aires, y que se iban a venir caminando hasta la Refinería Argentina del Azúcar. No es casual que eligieran la Refinería Argentina del Azúcar, porque la Refinería Argentina del Azúcar representaba justamente todo eso que ellos querían mostrar, que era una fábrica moderna, pero donde a su vez se trabajaba en malas condiciones, y era ahí donde ellos querían recordar a estos trabajadores. No pudieron llegar a la Refinería Argentina porque ese día llovió mucho. Tuvieron que hacer un acto finalmente en Entre Ríos y Urquiza, y en ese acto, en el que hubo oradores, gente que hablaron en alemán, en francés, en italiano y en inglés, y también en castellano, se decidió que en adelante, todos los años, se iba a recordar a los trabajadores de Chicago, pero también se decidió otra cosa. Se decidió pedirle al gobierno que reconociera las 8 horas de trabajo. O sea que muy tempranamente se pide, se piensa que no son solo los patrones, los dueños de los talleres, los dueños de la fábrica, los que tienen que garantizar que la jornada de trabajo sea una jornada trabajable, digamos, sino también
que se le está pidiendo al gobierno que el gobierno se ocupe de garantizar esto. Es decir, que el gobierno promulgue una ley por la cual la gente no deba trabajar más de 8 horas. En esta primera conmemoración, a esta primera conmemoración le siguieron en los años que siguen algunas huelgas. Ya había habido algunas huelgas anteriores, pero las huelgas en general eran una huelga por acá, algunas huelgas de ferroviarios, huelgas importantes, pero eran como huelgas aisladas. Lo que empieza a pasar después de este 1 de mayo de 1890 es que cada vez hay más huelgas, hay más trabajadores que reclaman las 8 horas o que reclaman mejores condiciones de trabajo o que reclaman, por ejemplo, que haya ventilación adentro de los talleres o que reclaman que les paguen más, reclaman distintas cosas. Y estos trabajadores que cada uno por su lado hace un reclamo, las planchadoras por un lado, los que están encargados de prender y apagar las luces de las calles por su lado, los ferroviarios, etcétera, cada uno va reclamando. Algunos obtienen algo, la mayoría no obtiene nada, pero algunos sí obtienen algo. En 1896 esto se hace cada vez más seguido, cada vez hay más huelgas, y en 1896 hay una huelga en Rosario que tiene una característica que la distingue de todas las huelgas que habían tenido lugar hasta ese momento en la Argentina. Los ferroviarios de Rosario, que eran muchos, hacen una huelga en solidaridad con los trabajadores ferroviarios de una línea de ferrocarril que operaba en una parte grande del territorio argentino. Se solidarizan, esto es, dicen, nosotros vamos a hacer huelga porque nos solidarizamos con los ferroviarios, con los otros ferroviarios, los que son ferroviarios igual que nosotros. Y lo que va a pasar en Rosario, en ese agosto de 1896, es que de pronto todos los gremios que estaban organizados en Rosario deciden parar en solidaridad con los ferroviarios de Rosario y con los ferroviarios que estaban en huelga en el resto del país. Con lo cual, es probable que, probable no, es casi seguro, que esta haya sido la primera huelga general de la Argentina, la primera huelga general de carácter local, no es nacional, sino de carácter local en la Argentina. Por un día, un poco más de un día, todos los trabajadores decidieron no trabajamos en solidaridad con otros trabajadores. Entonces empieza una etapa en la historia de Rosario que cada vez nos acercamos más a esto que a donde vos querías llegar, que es la etapa en la cual se empieza ¿cómo podríamos decir? A construir, a gestar no solo la Chicago argentina, que es la ciudad de las industrias, de los ferrocarriles, del puerto, de la economía pujante, sino también la Barcelona argentina. Vamos a ver qué es esto de la Barcelona. Barcelona, para esta época en la que estamos hablando, era la ciudad más moderna de España, la ciudad que tenía más industria de España, la ciudad que tenía el comercio más próspero de España, y es una ciudad que por lo tanto también tenía un movimiento obrero más desarrollado que en el resto de las ciudades de España, y uno de los movimientos obreros más desarrollados dentro de lo que era Europa también. Una de las características de Barcelona es que, por ejemplo, en Londres, que era Londres o las ciudades inglesas, Manchester, sí, más que Londres, sobre todo Manchester, Liverpool, Birmingham, eran ciudades en las cuales los trabajadores que estaban organizados mayormente creían que el modo de lograr un objetivo favorable a sus intereses era organizarse y reclamar ante el gobierno,
y hacerlo de qué manera reclamar ante el gobierno. Son trabajadores que empiezan a pensar y a concluir que tal vez la manera más efectiva de lograr tener una ley favorable a sus intereses sea crear un partido político, ser elegidos diputados y una vez que sean elegidos diputados, desde el Parlamento pedir, por ejemplo, que haya una ley para las 8 horas de trabajo. Así surge el Partido Laborista Británico, surge a partir de ahí. Por eso se llama laborista. Claro, los anarquistas van a tener una idea. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes son los anarquistas? Los anarquistas son aquellos que se identifican con la idea de que en realidad el problema más grande que tienen las sociedades es el problema que se deriva de creer que algunos pueden tener autoridad sobre otros, que algunos, en nombre de lo que sea, pueden ejercer poder sobre otros, que alguien puede decirle a los otros: vos tenés que hacer esto, vos tenés que trabajar, vos tenés que hablar, vos tenés que callarte. Los anarquistas dicen no. Dicen, hay otra sociedad posible y es una sociedad en la cual las decisiones se tomen de manera conjunta, pero sin que nadie le diga a otro lo que tiene que hacer. La verdad que es bastante difícil pensar cómo se puede llevar, a mí me cuesta pensar cómo se puede llevar a la práctica, digamos, la vida de acuerdo a estos principios, porque a lo mejor porque todos estamos acostumbrados a pensar, digamos, en un orden, y los anarquistas dicen no. El problema está precisamente en que uno piensa que se puede vivir de acuerdo a un orden. Y siempre que hay un orden, hay que pensar que alguien dijo, este es el orden, y los anarquistas dicen no. Dice, hay que pensar en una sociedad distinta, en una sociedad donde el rey, ni el rey, o el presidente, o los diputados, o el general le diga a los soldados qué tiene que hacer, ni que el jefe de la policía le diga a la policía qué tiene que hacer, ni la policía le diga a la gente cómo tiene que comportarse, ni que el cura le diga a la persona que va a misa qué es lo que tiene que hacer, ni que nadie le diga al otro qué tiene que hacer. Los anarquistas dicen, el problema de la infelicidad humana, de por qué la gente es infeliz, es que siempre hay alguien que le dice al otro cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer. Y eso, dicen, se traslada, a las relaciones entre las clases sociales. ¿Qué es lo que dicen los anarquistas? Dicen, los burgueses les dicen a los trabajadores cómo tienen que trabajar, cuánto tienen que ganar. No, dice, hay que pensar en un mundo distinto. Hasta 1896, los anarquistas que hay en Rosario, en su mayoría, son anarquistas de una línea que piensan que, que cada uno tiene que obrar de acuerdo a su propio pensamiento, que no están para nada de acuerdo con la idea, por ejemplo, de que haya que hacer asociaciones de ayuda mutua. ¿Por qué? Porque ellos dicen, en esas asociaciones siempre pasa lo siguiente, dice, que hay uno que porque es vago, porque no se quiere comprometer, dice, bueno, en vez de ir yo a las reuniones, que vaya él en representación mía. Y si él va en representación mía, va a llegar un momento que él va a tomar decisiones por mí. No, dicen los anarquistas, no, hay que actuar más individualmente. Pero en 1896, después de esa huelga, hay una cantidad de anarquistas de Rosario que empiezan a pensar que el éxito de esa huelga, que el haber logrado que la ciudad de pronto se paralizara, fue gracias a que se organizaron, a que los ferroviarios se organizaron y dijeron, bueno, paremos, a que los panaderos se organizaron y dijeron, paremos. Entonces los anarquistas van a empezar a proponer, algunos anarquistas, los que se van a llamar los organizadores, la posibilidad de organizarse, pero no mucho.
organizarse poquito. Organizarse sin que... Es medio complicado de entender, porque David recién decía hay que explicarlo. Sí, organizarlo sin que se note, digamos, sin que haya alguien que termine representando a los demás. Dice, cada uno es dueño de su propia voz, nadie tiene que representar. Bueno, a partir de 1896 los anarquistas de Rosario dicen, ¿y si pensamos en alguna forma mínima de organización? Por ejemplo, los panaderos nos organizamos pero sin que haya un líder. O en todo caso que si hay un líder, que ese líder sea un líder por un ratito y que lo que dure lo que habla. Tratemos de organizarnos en lo que ellos van a llamar sociedades de resistencia. ¿Por qué sociedades de resistencia? Porque lo que están planteando es resistir al poder. Eso los anarquistas. Después hay otros, los socialistas, que dicen no hay modo posible de lograr cualquier objetivo si uno no se organiza y si de pronto uno no delega en otra persona una responsabilidad. Esto es, ¿qué van a decir los socialistas? Si todos los que estamos acá tenemos que tomar una decisión y si después alguien tiene que ir a pedirle al patrón que nos bajen las horas de trabajo, si vamos todos juntos y todos hablamos a la vez y todos pedimos lo mismo, no nos van a escuchar a ninguno, no nos van a dar bola. Entonces dicen los socialistas, no, lo que hay que hacer es organizarse y elegir, establecer un esquema en el cual cada grupo elige un representante. Y todos esos grupos que eligen un representante después pueden formar un partido político y ese partido político elegir un diputado y, como en el caso de los laboristas ingleses, ese diputado ir a la Cámara de Diputados y decir, señores, yo soy un diputado que represento a los obreros, quiero 8 horas de trabajo para todos los obreros. Los anarquistas dicen no, porque ahí van a decir los anarquistas, ese que va a la Cámara de Diputados es un autoritario, porque es alguien que está asumiendo una autoridad que nadie le dio. Entonces los anarquistas están en contra. Pero a lo que nos interesa a nosotros, ¿saben quiénes lograron tener mucha, pero mucha fuerza en Rosario? No los socialistas, los que decían organicémonos para tener un partido político, sino los anarquistas. Los anarquistas van a tener, y ahora sí estamos llegando a tu punto, tanta fuerza en Rosario que Rosario va a empezar a ser llamada la Barcelona Argentina, como la ciudad española que estaba llena de anarquistas. ¿Por qué había tantos anarquistas en Rosario? Nunca los... No. Una de las hipótesis es que el tatarabuelo Fernetti, el tatarabuelo Prieto, el tatarabuelo Muratore no querían nacionalizarse argentinos. El Meucci era anarquista. El Meucci. El tatarabuelo Meucci, que era anarquista, no quería nacionalizarse argentino. Y para poder votar, y para poder ser elegido diputado, y para ir a la Cámara y decir, quiero una ley de 8 horas para todos los trabajadores como yo, había que nacionalizarse argentino. Y en Rosario había extranjeros, no saben cuántos extranjeros había. Por ejemplo, en refinería. ¿Por qué había que nacionalizarse? Para poder ser elegido. Para poder elegir y para poder votar había que ser argentino, nativo o por opción. A lo mejor vos habías nacido, qué sé yo, en Francia, pero si vos querías votar, tenías que nacionalizarte argentino. Y vamos a un caso acá, al barrio que es el barrio en el cual Gustavo es el especialista. En refinería, por ejemplo, en 1895, por poner una fecha, la mayor parte de los habitantes del barrio eran varones, porque eran varones que habían ido ahí a buscar trabajo. Y de esos varones, los varones que tenían, digamos, que estaban en edad de trabajar, esto es, que tenían entre 14 y 40 años, ¿saben cuántos eran extranjeros? El 75%. O sea,
7 de cada 10 de los trabajadores, de los tipos que vivían en refinería, eran extranjeros. O sea que esos extranjeros, que no tenían ganas de nacionalizarse, difícilmente pudieran interesarse en la propuesta de los socialistas. Por eso, muchos de ellos encontraron que el anarquismo les ofrecía una respuesta inmediata a sus problemas. ¿Qué respuesta les ofrecían los anarquistas? Los anarquistas iban a la puerta de la fábrica, de la refinería argentina, o a la puerta de los talleres, o a la puerta de cualquiera de las barracas que había por ahí, y decían: señores, tenemos que hacer una huelga para que nos den las 8 horas ya. Tenemos que ir y pedirle al dueño de esta fábrica que ya, que mañana nos dé las 8 horas. Los socialistas, ¿qué les pedían? Háganse argentinos, vamos a sumarnos al Partido Socialista, cuando haya elecciones alguno de nosotros va a ser elegido y con suerte, cuando haya una mayoría de socialistas en el Parlamento, vamos a obtener las 8 horas. ¿Qué es lo que ofrecían los anarquistas? Los anarquistas ofrecen en ese momento una respuesta rápida, aunque no la van a tener, pero ellos, la verdad que ellos estaban ofreciendo algo ya. Es así que en 1901, y ahí llegamos a donde vos querías llegar, en 1901 los trabajadores de la refinería argentina liderados por un grupo de anarquistas, aunque a los anarquistas no les gustaba la palabra liderados por esto de que estaban en contra de la autoridad, qué sé yo, pero es cierto. Era muy individualista. Sí, pero estos que estaban acá eran individualistas, pero aceptaban que hubiera una organización mínima, digamos. Entonces, estos anarquistas, entre los que hay un grupo importante de mujeres, en octubre de 1901 se reúnen y deciden ir a pedirle al gerente de la fábrica una serie de mejoras en sus condiciones de trabajo. Entonces, estaba el gerente adentro de la refinería, estaba el jefe de la policía parado en la puerta, que los conocía a todos los anarquistas, imagínense cómo. Entonces, ellos se reúnen, el jefe le dice al gerente de la refinería, les dice a los obreros, les dice: muchachos, así, textual, les dice: muchachos, yo les voy a arreglar este asunto. Entonces entra, habla con el gerente, le propone al gerente que entre una comisión de obreros a la fábrica para resolver la huelga que iban a declarar los trabajadores. Se reúne una comisión de 6 obreros, y cuando están por entrar a la fábrica, el jefe de policía dice: ustedes no son obreros, son anarquistas. Eran obreros y anarquistas, eran las dos cosas. Entonces da la orden que a uno de los que estaba por ahí, que era obrero y anarquista, lo detengan. Entonces cuando lo van a subir a un carro para llevarlo preso, los otros celulares, inclusive hasta los 80 ahora celular para ustedes otra cosa. No, este era un carro a caballo. Para llevarlo a la comisaría de detenidos se arma un tole-tole. El jefe de policía y otro policía sacan sus armas y uno de los obreros es el que muere de un balazo acá, por la espalda. Ese hecho, Cosme Budislavich tuvo, por ahora no quiero más, ese hecho tuvo un impacto enorme en la Argentina, porque era la primera vez que un obrero que estaba a punto de declarar una huelga moría en una situación como esta. Entonces, vamos a este episodio. Es ahí cuando se decide hacer un acto de repudio a lo que había pasado, se hace una manifestación donde van miles de personas y unos socialistas que vienen de Buenos Aires dicen: ¡epa! Esto es la Barcelona Argentina, dicen. Acá esto es la meca, dicen ellos, de los anarquistas de la Argentina y de Sudamérica. Ahora, yo les decía que ese día también, el día que estaba ahí Budislavich, hubo mujeres. Y en efecto, hubo un grupo de mujeres que estaban ahí en la puerta de la refinería, que fueron testigos de lo que pasó,
Y eran mujeres anarquistas, y las mujeres anarquistas tenían la peculiaridad de que ellas no solo estaban por la lucha contra la autoridad del gobierno, la autoridad de la iglesia, la autoridad de todo lo que se puedan imaginar, sino que estaban también en contra de la autoridad de los hombres. Por eso ellas tenían un lema que era, los anarquistas tenían un lema que era ni Dios, ni patria, ni patrón. Y las anarquistas le suman ni Dios, ni patria, ni patrón, ni marido. Es decir, no es que ellas no tuvieran marido, sino que lo que ellas planteaban es que el matrimonio tenía que ser, digamos, una relación basada solo en el amor y en el cual nadie tuviera autoridad sobre el otro. La verdad que estas anarquistas de hace 100 y pico de años estaban planteando algo que es mucho de lo que ustedes habrán escuchado que se está planteando ahora. Bueno, ellas lo plantearon hace muchísimo. Ellas decían, dentro del hogar, digamos, nadie tiene que ejercer, digamos, una autoridad sobre el otro. Dice, un matrimonio, una pareja, tiene que ser una relación construida sobre la base solo del amor, y además plantean algo que en la época... Y además lo que ellas están planteando, y también lo plantean los varones anarquistas, pero las mujeres más, es un matrimonio solo puede sostenerse cuando hay amor. Entonces ellos dicen, cuando el amor se terminó, cada uno por su lado. La verdad que todas estas cosas que decían los anarquistas en su época generaban muchísimo escándalo, mucho escándalo. Y por eso, digamos, había como mucho temor frente a los anarquistas, y sobre todo en un momento en Rosario donde había un montón de anarquistas. Es cierto que los anarquistas en Rosario cada anarquista era un mundo, porque eran con esta cosa de que cada uno podía darse la libertad de pensar. Entonces había anarquistas que consideraban que la manera más efectiva de resolver todos los problemas de la humanidad era terminar con el poder. ¿Cómo se terminaba con el poder? Como habían hecho en Europa algunos anarquistas, matando a algún rey. Decían, uno mata al rey, otros decían, no, la violencia nunca es la salida. Lo único que nosotros tenemos que hacer para cambiar la sociedad es convencer a los otros a través de la palabra. ¿Y cómo vamos a convencer a los otros a través de la palabra? La libera la parole, por el otro tenía demoliado. Allí vamos. Y vamos al tema que decía David, que es el que originó todo esto, que era el de la prensa, el de la comunicación. Los anarquistas dicen, es fundamental transmitir nuestra idea. ¿Cómo transmitimos nuestra idea? La transmitimos. Lo que pasa es que eran muchas las ideas que tenían los anarquistas, porque como dice David, había unos que en Rosario hacen un diario que se llama Demoliamo. ¿Qué quiere decir demoliamo? Demolamos todo, tiremos todo abajo. Y otros, que son los de la libera parola, que es la libre palabra, la palabra libre, que dicen, lo único que nosotros tenemos que hacer es hablar y convencer a los otros a través del amor, dicen algunos. La base de la relación entre las personas solo puede ser el amor, y están los otros que dicen, muy lindo el amor, pero lo que hay que hacer cuando uno ve un rey es terminar con la vida de ese rey. Entonces la verdad que la situación entre los anarquistas también era muy complicada. Entonces los anarquistas dicen, aún los que dicen que hay que terminar todo a través de la violencia, dicen, la única manera de que hacer llegar nuestra palabra es si todos, por empezar, aprenden a leer y escribir. Los anarquistas consideraban que el único modo de que todo el mundo fuera libre y que la sociedad mejorara era que todo el mundo supiera leer y escribir. Porque el que sabía leer y escribir era el que iba a poder pensar por sí mismo y no iba a hacer lo que le dijera otro. Porque ellos dicen, ¿cuál es la base de que uno domine sobre otro? Que el que se deja dominar es porque no conoce, porque no sabe, porque acepta todo lo que le dicen. Lo único que hay que hacer para ser libre es tener una opinión propia. ¿Cómo se tiene una opinión propia? Leyendo, estudiando. Y para eso hay que saber leer y escribir. Entonces dice, hay que hacer escuela. Y por eso en Refinería van a hacer algunos intentos de hacer algunas escuelas anarquistas.
Y después hay anarquistas también, por ejemplo, ustedes saben... Piensen que en esa época no todo el mundo leía y escribía, y que Sí, sí. Y los inmigrantes básicamente eran pobres, digamos. Sí. No es que venían la gente, la familia acomodada de Milán, de Turín o de Tal Roma, cual. venían los humildes, Sí. campesinos que en general en Europa, como mucho, no sé, un 30% lo sumo Sí. leía y escribía. Muy poca gente sabía leer y Muy escribir. importante eso. Y además piensen esto, los dos diarios que mencionó David, que mencionamos recién, son diarios que estaban escritos en italiano, porque no solo había que saber leer y escribir, sino también había que saber el idioma del país en el que estaban. Entonces, dentro de todos estos anarquistas, entonces estaban las mujeres que eran feministas, algunos hombres que no eran nada feministas, que todo lo contrario, estaban muy de acuerdo con el anarquismo, pero menos con las mujeres feministas. Y después, ¿saben quiénes fueron los primeros vegetarianos en Rosario? Los anarquistas, porque había todo un sector de los anarquistas que consideraban que además de pensar libremente, había que alimentarse de otra manera, había que vivir la vida de otra manera. Por eso, digamos, fueron así como un grupo muy fuerte en un momento, pero por estas mismas razones que estamos diciendo acá, también en muy poco tiempo esa experiencia es una experiencia que llegó a su fin. Entre otras cosas, porque estaban las que eran feministas, que estaban en desacuerdo con los que no lo eran, los que estaban con la violencia, con los que eran pacifistas, los que eran vegetarianos, con que no eran vegetarianos, y eso también hizo que esa propuesta se debilitara mucho y tomaran más fuerza las propuestas que podían encontrar un punto en común, por ejemplo, en la plataforma de un partido político. Los socialistas tenían un partido político y tenían 5 puntos, 6 puntos, y los que estaban de acuerdo con esos 6 puntos, más allá de lo que los diferenciara en otras cosas, estaban de acuerdo con eso. Los anarquistas, cada uno con su librito, la verdad que eso también fue